ilegal. Todo aquel que practique el diezmo está bajo la maldición de Jehová. Porque tú no eres un israelita. Además, el diezmo fue dado para llevar al templo. Pero el templo fue destruido por los romanos. Y como el templo fue destruido por los romanos, no había donde llevar diezmo. Porque Dios siempre ponía un lugar exacto para que las cosas se hicieran. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿a dónde fueron a adorar a Jehová? A las laderas, a la falda del monte Sinaí. Cuando el diezmo fue implementado, ¿a dónde tenía que llevarse? Al templo de Jerusalén. Pero ya no hay templo, pues se acabaron los levitas, porque ya no hay levita en el templo, y se acabó el diezmo. Por eso es muy importante. Y bien, aquí estamos de regreso, mis amados hermanos. Gloria sea al Señor Jesucristo. Bueno, en respuesta a lo que dice el hermano José Sánchez, ¿verdad? Él, comete varias falacias aquí. Por ejemplo, él dice que el diezmo es ilegal. Bueno, él tiene que dar el capítulo y el versículo que diga que el diezmo es ilegal. Él tiene que dar el capítulo y el versículo en el Nuevo Testamento que diga que todo aquel que reciba el diezmo o que guarde el mandamiento santo del diezmo y la ofrenda está cometiendo un acto ilegal. ¿Dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. Eso se llama falacia de autoridad. Porque él afirma, pero no prueba nada. Él no está dando un versículo que diga que el diezmo es ilegal. Eso lo dice él. Nuevamente, falsa profecía. Hablan algo que Dios nunca ha dicho. Yo no los envié, dice el Señor, se lo vuelvo a repetir. Él dice, ¿verdad?, que en ese caso nosotros no podemos diezmar porque no somos israelitas. Pero se le olvida que Abraham diezmó sin ser israelita, antes de la ley, antes del nacimiento de la nación de Israel. Se le olvida que Abel diezmó sin ser israelita. Y se le olvida que Jacob prometió dar el diezmo de todo lo que Dios le diera, no solamente legumbres y animales, todo lo que Dios le diera. Y Jacob todavía no se convertía en Israel y todavía no nacía la nación de Israel. Todavía no había sido dada la ley de Moisés. Por tanto, su argumento de que tienes que ser israelita para poder guardar el mandamiento de Dios del diezmo y la ofrenda es una mentira. Porque si así fuera, no podríamos guardar ningún mandamiento de Dios. Absolutamente ninguno, porque tendríamos que ser israelitas. No, eso es una falacia. ¿Ok? Él dice, ¿verdad?, que es imposible que podamos guardar el mandamiento del diezmo y la ofrenda, porque si estuviera vigente, dice él, el mandamiento del diezmo y la ofrenda, tendríamos que ir a Jerusalén de manera periódica, es decir, cada cierto tiempo, al año, una vez al año, 2 veces al año, etcétera, y que tendríamos que llevar el diezmo y la ofrenda hasta Jerusalén, porque en el tiempo del templo llevaban los diezmos y las ofrendas al templo de Jerusalén cada cierto tiempo. Bueno, esto es una falacia. Es una falacia de autoridad y es una falacia de exclusividad, porque está ¿cómo se dice?, ajustando estrictamente un mandamiento a una época y a una doctrina. Eso es una falacia porque está interpretando la palabra de Dios de manera privada, porque está condicionando que se cumplan los mandamientos de Dios a su capricho. Él no es nadie, él no tiene ninguna autoridad. La autoridad no es el hermano José Sánchez, la autoridad es la palabra de Dios. La autoridad de la iglesia son las escrituras sagradas. Entonces, si él no da un capítulo, un versículo que nos diga que en el tiempo en el cual ya no hay sistema sacrificial y ya no hay templo, estamos requeridos, obligados a guardar el mandamiento de Dios, que todos los mandamientos de Dios que estuvieron ligados en el pasado al templo y al sistema sacrificial, no los podemos guardar hoy porque los tendríamos que guardar como se hizo hace 2000 años. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde nos da el fundamento bíblico que estamos requeridos a hacer eso en ese tiempo? No existe. Él está haciendo una doctrina de demonios, una doctrina humana. Él está inventando a la Biblia lo que la Biblia no está diciendo en ningún momento. Eso es una falacia de autoridad y eso es una falacia de exclusividad, porque está ¿cómo se dice?, condicionando y exclusivizando, no sé si se diga así, lo del Señor, los mandamientos de Dios a una época y a una cultura, ¿verdad? Eso es una falacia. Entonces, mis amados hermanos, vamos a aplicar la misma falacia que está cometiendo el hermano José Sánchez aquí a otros mandamientos, o mejor dicho,
a varios mandamientos que en su momento estuvieron ligados al templo y al sistema sacrificial. Repito, voy a usar la misma falacia que él está usando de condicionar los mandamientos de Dios y ajustarlos estrictamente a una época y una cultura. Cada mandamiento de Dios que en su momento, en el pasado, estuvo ligado al templo y al sistema sacrificial, entonces vamos a aplicar la misma falacia. Ok, si lo que él dice es verdad, entonces no podríamos adorar a Dios, porque también para adorar a Dios tendrías que ir hasta Jerusalén periódicamente, de año en año. Tendrías que ir hasta Jerusalén para adorar a Dios en el templo de Salomón. Entonces no podemos adorar a Dios tampoco hoy, porque tendríamos que hacerlo en Jerusalén. No, esa es una falacia. Si lo que mi oponente dice es verdad, entonces no podríamos dar ofrendas, porque también las ofrendas se llevaban al templo en año hasta Jerusalén. También es una falacia. Si lo que mi oponente dice es verdad, entonces yo no podría presentar mis hijos a Dios, porque también los hijos se presentaban en el templo periódicamente. Después de que la mujer daba luz, tenía que pasar un tiempo de purificación, pasar una cuarentena, después tenía que ofrecer un sacrificio de animales para que fuera limpia de su sangre que derramó en el parto, y después se iba a presentar al niño. Entonces no podemos presentar a nuestros hijos ante Dios, porque tendríamos que poner a nuestras mujeres en cuarentena, nuestras mujeres tendrían que estar en cuarentena, tendríamos que matar un animal y después presentarlo al Señor. ¿Se dan cuenta que es una falacia lo que mi oponente está diciendo? Tampoco podríamos confesar nuestros pecados a Dios, ni ser perdonados de nuestros pecados, porque también tendríamos que ir hasta Jerusalén, confesar nuestro pecado a Dios en el templo y después sacrificar un animal. Es una falacia. Ahora, yo le aplico la misma falacia que él está aplicando a 2 de Corintios 9:6. Si lo que él dice es verdad, entonces, pues no podemos tampoco dar ofrendas voluntarias en la iglesia, porque tendríamos que llevarlas a Jerusalén, porque las ofrendas de 2 de Corintios 9:6 fueron para los santos de Jerusalén, no fueron para la iglesia local. Claro, eso no significa que no podemos ofrendar, pero es que si yo cometo la misma falacia que comete mi hermano José, entonces pues no podemos ofrendar, porque tenemos que llevar las ofrendas a Jerusalén. No, eso es una falacia. No se puede condicionar un mandamiento y decir, si lo quieres guardar, guárdalo como se hizo hace 2000 años. No, eso es una falacia, porque la Biblia no nos da esa condición, no nos está requiriendo, no nos está obligando a hacer lo que el hermano dice. Es una falacia. Ahora, para terminar, el hermano dice, ¿verdad? En este tiempo ya no hay templo. Entonces, si se acabó el templo y se acabó el sistema sacrificial, entonces se acabó el diezmo. A ver, otra vez, hermano, denme el capítulo y el versículo donde dice se acabó el diezmo. Dice, ¿dónde Cristo dijo se acabó el diezmo? ¿Dónde los apóstoles dijeron se acabó el diezmo? Se acabó el diezmo, no más diezmos, está prohibido diezmar, el diezmo está abolido, el diezmo está anulado. Todas esas palabras que salen de la boca de los falsos profetas de hoy, no lo dijo Cristo. No lo dijeron los apóstoles. Por eso el Señor anoche me hacía sentir en mi corazón. Yo no los envié. Dicen cosas que yo no he hablado. ¿No es esta una visión mentirosa? Yo no los envié, dice el Señor. No se dejen engañar por estos falsos profetas, amados hermanos. Esto es una falacia de petición de principio, porque mi oponente está demostrando que se acabó el templo. Está demostrando que el sistema sacrificial se acabó, pero no está probando que el diezmo, la ofrenda, la adoración, la confesión de pecados, el perdón de pecados y la presentación de niños se acabó con el templo. Eso no lo dice la Biblia, eso lo está diciendo él. Falacia de petición de principio. Le añade a la palabra de Dios lo que ella nunca ha dicho. Jamás. No está escrito. Se acabó el templo, se acabó el diezmo. Eso lo dice él. Es una palabra de hombre, no palabra de Dios. Yo no quiero palabra de hombre, yo quiero palabra de Dios. ¿Por qué no estoy requerido a ir a Jerusalén para adorar a Dios? ¿Por qué no estoy requerido a ir a Jerusalén para diezmar y ofrendar? ¿Por qué no estoy requerido a ir a Jerusalén para presentar a mis hijos a Dios? ¿Por qué no estoy requerido a ir a Jerusalén para confesar mis pecados y para ser perdonado? Simple, mi amigo. El sistema sacrificial ha sido cumplido en el Señor Jesucristo. Por esa misma razón es que no estamos requeridos y no necesitamos un templo hecho de manos humanas para guardar los santos mandamientos de Dios que en su momento, en el pasado, estuvieron ligados al templo.
Eso es una falacia, porque si fuera así, no solamente el diezmo desaparecería, sino también la ofrenda, la adoración, la presentación de niños, la confesión de pecados y el perdón de pecados. Eso es una mentira del diablo. Juan 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte, dice la samaritana. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, ¿sí?, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No necesito un templo hecho de manos humanas para poder guardar los mandamientos de Dios, que en su momento estuvieron ligados o relacionados con el templo y con el sistema sacrificial. Eso es una falacia. Ahora nosotros somos el templo. Dios ya no habita en un templo hecho de manos humanas, ahora habita en nuestros corazones. Por tanto, yo puedo adorar a Dios, yo puedo presentar mis hijos a Dios, yo puedo confesar mi pecado a Dios y ser perdonado, y yo puedo cumplir con el mandamiento del diezmo y la ofrenda, que no está abolido porque Cristo nunca lo ha abolido y los apóstoles nunca lo abolieron. Cristo, Dios, se lo vuelvo a repetir lo que el Señor me hizo sentir anoche. Dios te dice a ti y me dice a mí que Él no ha dicho a través de sus apóstoles, ni de su Hijo Jesucristo, ni de sus profetas, que el mandamiento del diezmo y la ofrenda está abolido. Él nunca lo ha dicho. Y si Dios no lo ha dicho, entonces ¿por qué se levantan contra la palabra de Dios? ¿No saben que levantarse contra la palabra de Dios es levantarse contra Dios mismo? Reto a todo demonio en los cielos u hombre en la tierra a que me demuestre en un debate público que el santo mandamiento del diezmo y la ofrenda de Dios está abolido, que lo pruebe con la palabra de Dios. Y si no, que quede probado que son falsos profetas, que dicen cosas que Dios no ha dicho ni por sus profetas, ni por Cristo, ni por los apóstoles, y que han enseñado una falsa doctrina de demonios y de herejías, y que han contaminado al pueblo de Dios.